Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la LIADA, y hoy, domingo 28 de noviembre del 2021, tenemos el gusto de tener presente al profesor Rafael Girola, desde Buenos Aires, Argentina, quien nos va a dar la interesante charla, una aproximación al centro y rotación de la Vía Láctea. Previamente, vamos a tomarnos unos minutos con el permiso de Rafael para hacer el anuncio oficial del 19º Congreso de Observadores de la Aliada, que incluye, aquí ustedes están viendo la página oficial del Congreso de la Aliada, que incluye el sexto simposio sobre estrellas variables y el tercer simposio sobre estrellas dobles. Esto va a ser vía Zoom, el próximo domingo 12 de diciembre de 2021 a las 17 horas UTC. O sea, viene a ser como el mediodía hora Perú. Aquí, bueno, en la página del Congreso de la Aliada, la página oficial que en este momento les estoy mostrando, que ustedes pueden encontrar como Congreso Aliada 2021, van a encontrar los formularios para inscribirse, el cronograma de charlas, toda la información pertinente. A ver, se las voy a mostrar. Y también va a haber un sorteo, aquí algo inédito en la historia de los congresos astronómicos. Un sorteo de 3 membresías de la Aliada 2022, gratuitas entre los participantes. Así que, bueno, hay algunos requisitos, eso sí que hay que cumplir, pero acá se los voy a mostrar. Bueno, el Congreso de la Aliada, bueno, acá están las instituciones organizadoras, que es la Asociación Peruana de Astronomía, la APA, el Centro Observadores del Espacio, el CODE, de Santa Fe, Argentina, y siempre con el auspicio o la gentileza de la página web Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien semana a semana nos presta su plataforma Zoom para hacer este ciclo de charlas, y bueno, ahora nos va a hacer el enorme favor de prestarnos su Zoom para el Congreso de la Aliada. El domingo 12 de octubre, aquí pueden encontrar el link para entrar, una vez que se hayan inscrito, el código, todo, el formulario de inscripción. Vamos a ver, acá tienen qué es lo que les preguntamos en el formulario de inscripción. Bueno, su nombre, número de WhatsApp, correo electrónico, domicilio, algunas referencias. Bastante sencillo, lo llenan, lo mandan y ya están inscritos. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, seguimos bajando. Bueno, a ver, se va a sortear entre los participantes, no miembros activos actuales de la Aliada, o sea, yo no entro al sorteo, obviamente, sino nuevos, de eso se trata, 3 membresías gratuitas para el año 2022 de la Aliada. Organizan, pues, la Aliada, la Asociación Peruana de Astronomía y el CODE, y auspician también por el gran apoyo que nos están dando, obviamente la sección de estrellas variables de la Aliada, la sección de estrellas dobles, la comisión de estrellas variables del CODE de la Aliada, la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Montevideo, Uruguay, el Observatorio Nova Persei de Formosa, Argentina, la ANASA, que es la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados CAR-SAGAN, desde Managua, Nicaragua, el Observatorio Astronómico Camino de Palomares, el Observatorio Planetario Moche de Trujillo, Perú, y bueno, como siempre, la página web Rastros de Guerra. Hay un comité organizador, que bueno, ahí está Daniel Mendicini, este servidor está acá, y el profesor Jorge Coglan. En total van a ser 4 países los participantes: Argentina, España, Perú y Nicaragua. O sea, no solamente nos vamos a limitar a América, vamos también a estar conectados con España. Bueno, y aquí les muestro pues el horario, las conferencias. Vamos a comenzar desde las 17 UTC, que viene a ser las 12 del mediodía Perú, del domingo 12 de diciembre. En Argentina son 2 horas más, viene a ser las 14 horas, las 2 de la tarde. Bueno, ahí está la primera conferencia a cargo de Carlos Rubén Maza Martín, quien está encargado de la sección de estrellas dobles de la Aliada. Es uno de los editores de la revista El Observador de Estrellas Dobles. Aquí está el tema de su charla. La segunda conferencia estará a cargo del doctor Raúl Roberto Podestá, que es el director de los cursos de IADA, y se refiere a 3 variables en Orión. También
viene la conferencia de Daniel Mendicini, que será resultados obtenidos en la Comisión de Estrellas Variables, Codeliada, que es una de las secciones más activas que tenemos en este momento. También Julio Vanini, desde Nicaragua, nos va a dar la interesante charla Curvas de luz de variables eclipsantes. Sergio Domínguez, también desde Argentina, nos va a dar la charla Planificación de observaciones. También tenemos la conferencia de Rommel Villanueva desde Trujillo, Perú, compatriota mío, técnicas de observación de estrellas variables. También la charla de Nicolás Ariel Arias de la sección de estrellas dobles de la Aliada, Ciencia desde el Patio. Nicolás fue también, salió un artículo de la revista El Observador de Estrellas Dobles, para que lo conozcan. Bueno, luego viene la entrega de certificados a los expositores, el sorteo de 3 membresías de la Aliada gratuita. Bueno, ¿cómo va a ser ese sorteo? Hay algunos requisitos que vamos a pedir, o sea, los vamos a ir publicando en los próximos días, ¿no? Como estar, digamos, en todas o en casi todas las charlas que se van a dar. Bueno, eso ya lo vamos a reglamentar, pero va a ser un sorteo vía página virtual, no va a ser ese sorteo con ánfora que sacamos un numerito, no. Nos vamos a hacerlo a través de alguna de las páginas que hay para sorteos gratuitos ahí en internet. Vamos a explorar cuál es la que nos pueda servir mejor y a través de allí vamos a hacer el sorteo. Bueno, luego vienen las palabras finales y el cierre. Esto es lo que les quería mostrar. Así que están todos invitados y están todos obligados a no perderse este maravilloso 19º Congreso de Observadores de la Aliada, que incluye, como repito, el 6º simposio sobre estrellas variables y el 3er simposio sobre estrellas dobles, el domingo 12 de diciembre próximo a las 17 UTC. Ya saben, esta es la página oficial que desde hoy la lanzamos oficialmente y ya para todos, para que puedan encontrar allí pues toda la información necesaria. Bueno, vayan inscribiéndose y no se lo pierdan porque de verdad va a ser un gran evento y es el resultado de un esfuerzo que venimos trabajando aquí en la Aliada desde ya hace algunos meses atrás. Así que todos invitados y adelante. Bueno, ahora sí, entonces yo termino con esta parte y doy pase a Rafael Girola, pero voy a dejar de compartir acá. También vamos a habilitarle el micrófono a Rafael Girola. A ver. Rafael, por favor, habilita tu micrófono. Ya estás, por favor. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Adelante, Rafael. Adelante, buenas noches. Hola. Ahora sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está la primera imagen. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto nuevamente estar aquí en el ciclo de charlas virtuales 2021 de la Aliada. Bueno, vamos a hablar sobre una aproximación al centro y rotación de la Vía Láctea. Y para ello, bueno, vamos a comenzar con un problema de antaño, el movimiento aparente de los astros, en particular el movimiento de Marte, y que esto, con el tiempo, condujo a poder explicar la causa del mismo, la causa del movimiento planetario. ¿Por qué, digamos, se podía observar ese tipo de movimiento retrógrado de los planetas? Y llegamos entonces a las leyes de Kepler, que van a ser de alguna manera un guiador en la charla que
que está propuesta para hoy. En principio, bueno, tenemos la ley de las áreas, recordando las 3 leyes de Kepler, en el cual en tiempos iguales barre áreas iguales, o sea que en una órbita la velocidad del planeta va a ser más lenta en su punto más alejado del cuerpo de masa central, que es justamente el afelio, y en el perihelio ocurre lo contrario, que va a obtener la máxima velocidad en su órbita. Por supuesto, la primera ley justamente habla de que los planetas describen órbitas elípticas donde el Sol ocupa uno de los focos. Y una ley muy importante, que va a tener importancia en la charla, como mencioné hace un rato, es la tercera ley de Kepler, en el cual relaciona el semieje mayor con el periodo del planeta. Bueno, la relación que nosotros podemos encontrar entre el cubo del eje mayor, del eje semimayor con el cuadrado del periodo es lineal. O sea que a medida que nos vamos alejando del astro central, lo que se espera es que los planetas van a tardar más tiempo con una velocidad menor recorriendo la órbita. Es interesante verlo que estas leyes se construyeron previamente al marco teórico que les va a dar fundamento, que es la dinámica de Newton. Y también podríamos decir que es la orilla descriptiva de situaciones de gravedad débil, pero que a la vez también puede dar una luz a campos gravitacionales intensos, como es el caso cuando nos acercamos al núcleo galáctico en relación a las estrellas próximas a ese lugar. Acá tenemos la universalidad de las leyes de Kepler, las 3, en el cual podemos encontrar su aplicación en escenarios, por ejemplo, de cohetería, como mandar una sonda, por ejemplo, de la Tierra a Marte. O sea, las leyes de Kepler satisfacen para poder hacer ese tipo de viajes. O bien, digamos, como comentaba recién, la descripción del movimiento de estrellas en torno a una región muy masiva, como es el núcleo galáctico. Acá tenemos, bueno, el movimiento de Sirio, con su compañera, Sirio A y Sirio B, en el cual podemos observar que desde el marco de la dinámica en relación a las leyes de Kepler, el movimiento de este sistema binario, ¿no? Y bueno, acá podemos ver cómo este sistema binario, la estrella naranja en relación a la estrella más masiva, la blanca, fija en esa estrella, varía su velocidad, ¿no? Aumentando la velocidad en los lugares más próximos y disminuyendo cuando está mucho más lejos, cuando la distancia es mayor. Entonces, repasando y teniendo una idea de las leyes de Kepler, vamos a entrar un poco en la historia, digamos, en particular de las galaxias y de la Vía Láctea en principio, ¿no? Es decir, cómo a través de la historia general de la naturaleza y la teoría del cielo, es decir, escrito por Immanuel Kant, a partir de un trabajo que él había encontrado de un inglés llamado Thomas Bright, en el cual modeliza a través de la observación, como se ve desde la Tierra, la Vía Láctea, la forma que tendría que llegar a tener como una especie de anillo en el cual nuevamente recae en que de alguna manera el centro de la galaxia o del universo estaría en el Sol, ¿no? Y tomando como referencia el trabajo de Thomas Bright, Immanuel Kant elabora, y además a través de la observación de astrónomos amigos de nebulosas, en particular nebulosas espirales, la construcción de la hipótesis de los universos islas. O sea que por un lado tenemos las
los universos islas, y por el otro lado la hipótesis de nebular, también llamado de Laplace, en el cual cómo se llegaría a formar, por ejemplo, un sistema planetario, por ejemplo, a través de la visión que tenía este modelo de Laplace. La estadística de la observación de la distribución de las estrellas a través de William Herschel, mediante ya una estadística, le permitió comenzar a construir el primer mapa de la Vía Láctea, en el cual está centrado en el Sol. Y luego, digamos, tenemos, a partir de estas observaciones, una continuidad del trabajo de William Herschel, lo podemos encontrar en los trabajos de Kapteyn, en el cual también trabaja con una parte de lo que hoy conocemos de la Vía Láctea, en el cual toma al Sol como el centro de la misma, con estas dimensiones, de 3 kiloparsecs de ancho contra 17 kiloparsecs de largo. Y Charles Shapley, a través de las masas de los cúmulos globulares, digamos, construye la hipótesis de que el sistema solar, o más bien el Sol, no puede ser el centro del sistema de la Vía Láctea, debido justamente al comportamiento masivo de los cúmulos globulares, en el cual tendrían que el centro ser el centro de esa distribución de cúmulos globulares. O sea que Shapley pone en acento el centro de la galaxia en esta distribución esferoidal de los cúmulos globulares. Por allá en el año 1917, un astrónomo llamado Bestos Slipher, mediante el análisis de la luz, mediante espectroscopía, estudia una población de por lo menos más de 40 galaxias y encuentra, digamos, un resultado notable en el cual, digamos, para ese conjunto de galaxias se encontraba, digamos, cómo se estaban, para cada una de ellas, las líneas espectrales desplazadas cada vez más hacia el rojo, y algunas, como por ejemplo la galaxia de Andrómeda, encontraba que esas líneas, en vez de desplazarse hacia el rojo, indicaba que se estaban desplazando hacia el azul. O sea, la diferencia es que la galaxia de Andrómeda, debido a que estas líneas se aproximaban hacia la parte azul del espectro, se está acercando, mientras que las otras galaxias, con las líneas espectrales corridas hacia el rojo, se están alejando del observador. Bueno, él trabajó con el escenario del efecto Doppler. No comprendía bien la razón, porque todavía no se había resuelto el problema, digamos, de si la Vía Láctea es una estructura que contiene a esas nebulosas espirales y otros objetos, o bien esas nebulosas espirales están fuera de la Vía Láctea, y en qué lugar le corresponde el sistema solar en el mismo, ¿no? Entonces, mediante este estudio, encuentra que la nebulosa de Andrómeda, como se llamaba en aquella época, hasta que digamos, se encuentra que es una galaxia, en el año 1912, con este estudio, encuentra de que esta nebulosa se está aproximando hacia nosotros. En el año 1920 se hace una reunión muy importante, en realidad no es un debate, sino de poner las hipótesis a través de las observaciones, confrontando hechos observacionales con las hipótesis, en el cual, por ejemplo, Curtis, que es esta persona que está a la derecha de esta imagen, sostiene que las nebulosas espirales son galaxias donde la Vía Láctea es de tamaño reducido, pero todavía mantiene al Sol en el centro de la misma, o sea, muy cerca del centro galáctico. Mientras que el astrónomo Charles Shapley sostiene que la Vía Láctea tiene dimensiones muy grandes,
y que el Sol, por el estudio justamente de la distribución de los cúmulos globulares, no es el centro de la misma, sino que el centro está de alguna manera en forma simétrica, como punto simétrico de esa distribución de los cúmulos globulares. Este debate recibió el nombre del gran debate del siglo XX, el gran debate de Charlow y de Shapley y Curtis. ¿Quién lo resuelve? Bueno, lo resuelve Edwin Hubble, que ya conociendo el periodo y luminosidad de las cefeidas, observando la galaxia Andrómeda y tomando placa fotográfica de la misma, encuentra una estrella. En principio pensaba que era una nova, o sea, un sistema binario en el cual una estrella, una enana blanca, está acretando material de la compañera, pero luego encontró que respondía la variabilidad de esa estrella al perfil de una variable cefeida. Esto fue detectado en el año 1924 y mediante la relación periodo-luminosidad se puede determinar las distancias encontrando de que la Vía Láctea es independiente de la galaxia Andrómeda, o sea que la galaxia Andrómeda está más allá y podemos decir que a partir de esta evidencia observacional, a partir de la cefeida en la galaxia de Andrómeda, comienza la astronomía extragaláctica. Por supuesto, al principio los valores iniciales no eran los adecuados porque, digamos, el tipo de variable cefeida, digamos, porque todavía no se conocían que de acuerdo a las poblaciones estelares, de acuerdo a los elementos químicos presentes en cada población estelar, más ricos o menos ricos metálicamente, podemos encontrar dos tipos de variables cefeidas de acuerdo a las poblaciones estelares, y ahí fue el error que cometió, en el cual hay que esperar a un astrónomo contemporáneo de Fritz Zwicky, el astrónomo Walter Bade, en el cual diferencia dos tipos de poblaciones estelares y por ende se diferencian en principio dos tipos de variables cefeidas. Bueno, acá tenemos una imagen en la cual podemos ver la regularidad de la variación de una cefeida en la galaxia Andrómeda. Y bueno, gracias y justamente por el aporte de esta astrónoma, Henrietta Leavitt, a través de la observación que descubre de este tipo de estrellas la relación periodo-luminosidad. O sea, acá tienen algunas bibliografías o por lo menos algunos referentes en el cual pueden obtener información de la misma. Bueno, acá tenemos la galaxia Andrómeda, que va a jugar un papel muy importante cuando una astrónoma, por allá en el año 1974, la observa, y recordemos en particular la tercera ley de Kepler, que nos dice con respecto a los cuerpos a medida que nos vamos alejando de la masa central. La galaxia Andrómeda se encuentra a una distancia de 2,5 millones de años luz, y junto a la Vía Láctea, con la galaxia del Triángulo, forma las galaxias más masivas del grupo local. Cuando ya se encuentra la naturaleza de esas nebulosas espirales, que son estructuras externas a la Vía Láctea, galaxias, la necesidad de clasificarlas, no solamente también galaxias espirales, sino también galaxias elípticas, ¿no? Es decir, este diapasón que podemos ver en esta imagen recibe el nombre del diapasón de Hubble, o sea, la clasificación de Twin Hubble, que no es la única clasificación. Después tenemos otras clasificaciones más completas, como por ejemplo del francés de Baculers. Bueno, de acuerdo a la forma, tenemos acá el conjunto de las galaxias elípticas, que se va desde prácticamente de una esfera a una estructura más de elipsoide
como por ejemplo la E7, y acá tenemos en la bifurcación del diapasón las galaxias de disco, pero que no tienen brazos espirales, llamadas las galaxias lenticulares. Y acá tenemos la bifurcación en el cual tenemos cómo se desarrolla y el tamaño del bulbo en relación a los brazos espirales, clasificadas de esta manera, las SA, SB y SC, las galaxias espirales. Y también pueden presentar una barra. Bueno, entonces también la relación entre los brazos espirales y la región de la barra y del bulbo, que cruza la parte del núcleo de la galaxia, en el cual también, de acuerdo a esa configuración, barra brazos, la clasificación en el cual se agrega la B mayúscula y, bueno, de acuerdo a las configuraciones, el A, el B y el C respectivamente. Bueno, acá tenemos varias galaxias espirales de distinto tipo, de acuerdo a la clasificación de Edwin Hubble. La Vía Láctea, en el cual se puede ver claramente bien la barra central, con un bulbo chico, y en el cual, a partir de los brazos espirales, a partir de la barra central, digamos, de los extremos, parten los dos brazos principales de la misma. El sistema solar se encuentra a 27.000 años luz de distancia, tardando 250 millones de años en dar una vuelta completa alrededor de la galaxia. Bueno, acá tenemos dos imágenes, una imagen vista de canto de la Vía Láctea y una imagen vista de frente, ¿no? O sea, las perspectivas que podemos llegar a tener de este tipo de galaxias, en particular la Vía Láctea. Por supuesto, no tenemos ninguna observación propia, sino por evidencias observacionales que, digamos, comparables a lo que se estudia de la propia galaxia en cuanto a la dinámica y cinemática de la distribución de cómo estaría conformada, reflejándose en algunas galaxias que se asemejan bastante a la Vía Láctea. Bueno, acá tenemos nuevamente una imagen parecida a la anterior, y fíjense cómo los cúmulos globulares se distribuyen prácticamente en forma simétrica, en el cual Harlow Shapley considera que el centro está en dirección hacia la constelación de Sagitario, y el Sol hacia la periferia de la misma, a una distancia de 27.000 años luz, ¿no? El Sol prácticamente está muy próximo del disco fino, después está el disco grueso, y bueno, la parte del bulbo, la barra, y el halo, en el cual se contempla la existencia del mismo a partir justamente del estudio de la rotación de las galaxias espirales, en principio, ¿no? Bueno, entonces nos preguntamos qué masa tiene la Vía Láctea. Hay varias maneras de poder determinar la masa de la Vía Láctea. Esta es la imagen de cómo nosotros lo vemos desde el interior. Justamente esta es la imagen que tenía Thomas Bright de alguna manera y cómo construyó su modelo, que lo va a tomar Immanuel Kant, y luego, digamos, cómo se resuelve el problema más adelante con respecto a las observaciones aportadas en principio por Edwin Hubble. Bueno, acá tenemos a la velocidad con que está orbitando una estrella a una distancia r del centro, y podemos calcular la velocidad a partir de esta ecuación, donde g corresponde a una de las constantes fundamentales de la naturaleza, la constante de la gravitación universal, y m es la masa contenida dentro de esta órbita de radio r de esta estrella. Entonces uno puede encontrar la velocidad, y para esta distancia r lo que se encuentra es que la velocidad con que se está moviendo la estrella
de acuerdo a lo que uno esperaría mediante las leyes de Newton y las leyes empíricas de Kepler, que están fundamentadas por justamente Newton, es que la velocidad tendría que ir decreciendo a medida que nos vamos alejando del centro galáctico. Entonces, digamos, ¿cuál será la causa? Porque uno entonces podría pensar que hay algún problema con la mecánica celeste, o hay algún problema con las leyes fundamentales de la física clásica, en particular las leyes de Newton. Recordemos cuando se descubre Neptuno, ya también hay el desvío de lo que se encontraba, también en un principio se pensaba que podría llegar a haber algún problema con las leyes de Newton. Digamos, pero bueno, al final se pudo resolver y comprender y detectar por el tiraje de Urano, digamos, las perturbaciones que uno observaba en Urano, la existencia de un planeta externo, Neptuno, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos la ecuación que nos permite de alguna manera encontrar la velocidad. Y como dijimos recién, la velocidad es muy grande, por ende, o bien hay un problema con la mecánica clásica, o bien, en principio, tendría que haber algo más de masa, de la masa que nosotros no podemos ver de la misma. O sea, tendría que tener tendría que contener más masa de la masa visible que uno observa para poder detectar o poder medir velocidades muy elevadas a una distancia r de la masa central. Bueno, justamente Jan Oort, por allá en el año 1932, él había ya estudiado la cinemática de las estrellas cercanas, locales al Sol, y encontraba, digamos, de que había digamos, de que la velocidad era un poco más elevada de los valores que uno podría esperar, ¿no? Y bueno, y ahí él comienza a buscar las famosas constantes de Oort para poder encontrar justamente las ecuaciones que describen justamente la rotación estelar galáctica. Pero ahí nomás, muy próximo al año en el cual Jan Oort trabaja con la cinemática de la Vía Láctea, un astrónomo búlgaro llamado Fritz Zwicky, él se va a interesar mucho por el estudio y además va a catalogar galaxias y cúmulos de galaxias, y también le va a interesar el estudio de las estrellas muy masivas, ya que en aquella época se había descubierto el neutrón, y también hipotetizó la existencia de las estrellas de neutrones y cómo acabarían las mismas a través de una explosión tipo supernova. Y a la vez también la importancia de Fritz Zwicky observando los cúmulos galácticos, en particular en un cúmulo llamado el cúmulo de Coma, a una distancia de 350 millones de años luz, que la velocidad, digamos, él en forma individual de alguna manera pudo medir la velocidad de las galaxias que componen el cúmulo y encontraba que las velocidades eran lo suficientemente elevadas como para que no pudiesen estar retenidas en un sistema ligado, ¿no? Él trabajaba mucho con el teorema del virial, que justamente relaciona un sistema equilibrado entre la relación de la energía cinética y potencial del sistema. Y lo interesante de esto es que, bueno, entonces construye una hipótesis en el cual la relación entre la masa y la luminosidad para poder mantener como pegamento a estas galaxias dentro de este cúmulo es que tiene que ser del orden de 500. O sea, la relación o la razón masa sobre la luminosidad tiene que ser del orden de los 500. Como para poder comprender por qué las galaxias no se escapan del cúmulo a las velocidades con que se desplazan en el mismo.
Bueno, acá tenemos a Fritz Zwicky, contemporáneo de Walter Bade, un astrónomo búlgaro, que fue muy importante en el origen que fue muy importante a partir de la construcción de su hipótesis en la astrofísica contemporánea en cuanto, por ejemplo, a las estrellas de neutrones, por un lado, y también inclusive a las supernovas, como también al estudio, digamos, de las galaxias y de los cúmulos galácticos en relación a la materia oscura. Bueno, acá tenemos justamente, por allá en el año 1974, una astrónoma que sería la Miss Leavitt de esta época, porque podríamos tener cierto paralelismo con ella, como por el tema, digamos, de género, la dificultad de poder conseguir un doctorado, que recién lo va a conseguir en la Universidad de Georgetown, en el cual le va a pedir a un grupo de 6 estudiantes de la maestría que comiencen a tomar mediciones más allá de los 8,5 kiloparsecs en cuanto a la velocidad rotacional de las estrellas. Y bueno, lo que encontró el grupo, y que después fue publicado en la prestigiosa revista Astrophysical Journal, en el cual al principio el editor no quería saber nada de publicar a los 6 alumnos de Vera Rubin, que murió no hace mucho, a los 88 años, y que también como Miss Leavitt, muchos astrónomos contemporáneos decían que eran merecedoras del premio Nobel. En el caso de Miss Leavitt, bueno, Edwin Hubbard, Harold Shapley consideraban ese galardón para ella, pero fallece antes. Y lo mismo ocurre con Vera Rubin, en el cual varios astrónomos también la consideraban como potencial ganadora del premio Nobel. Y bueno, lo que encontraron los alumnos es que en vez de seguir una curva tipo kepleriana por la tercera ley de Kepler, recordemos que la segunda ley de Kepler, recuerden que nos relaciona cómo varía la velocidad de acuerdo a la distancia del astro central, que va a ser máxima y mínima en los puntos más alejados y más próximos, y la tercera ley de Kepler nos está de alguna manera también nos está relacionando velocidades en relación al astro central de acuerdo a las distancias, ¿no? O sea, van a desplazarse más rápido los cuerpos que están más próximos al astro central, como por ejemplo Mercurio, que es el planeta con mayor velocidad en el sistema solar, y a medida que nos vamos alejando, va a tardar más tiempo y la velocidad para recorrer la órbita va a ser menor. La curva roja justamente representa la tercera ley de Kepler, lo que se esperaría. O sea, lo calculado. Calculemos, bueno, es válido. El cálculo es válido de acuerdo a la tercera ley de Kepler y las leyes de Newton. Pero lo que uno mide, lo que se logró, y fue la primera medición de la curva de rotación de una galaxia espiral, o sea, de la galaxia de la Vía Láctea en particular, es que se encuentra que en vez de crecer, se mantiene chato. O sea, los valores siguen siendo altos. Fíjense la diferencia que hay entre la curva roja para, por ejemplo, 50.000 entre la blanca y la roja, ¿no? Entonces, bueno, acá puede haber varios problemas. O bien las leyes de Newton, a gran escala, no tienen validez, o sea, empiezan a fallar. La mecánica celeste, por ende, el soporte, la mecánica clásica, comienzan a tener problemas. O bien, la existencia de algún tipo de materia en el cual esa masa que nosotros no podemos ver en relación a la masa luminosa permita que las estrellas puedan viajar a grandes distancias del núcleo, a grandes velocidades, sin escaparse del sistema como lo que había observado, pero en un cúmulo galáctico,
Fritz Zwicky con las galaxias que no se escapaban de la misma. Bueno, acá tenemos entonces nuevamente, tenemos en el eje de las X la distancia, en el eje de las Y es la velocidad, y justamente cuando Vera Rubin trabaja con la galaxia Andrómeda, ella mide y comienza a estudiar el comportamiento cinemático de esta galaxia. Bueno, esperaría que a medida que nos vamos alejando del centro galáctico, la curva siguiese esta curva discontinua A, en azul. Pero las mediciones indican todo lo contrario, o sea, se mantiene bastante alta, que es la B. Bueno, a partir de acá, de la observación de Vera Rubin y del estudio de los 6 alumnos que construyen la curva de rotación de la Vía Láctea, comienza a ponderar y a fortalecerse el modelo, digamos, el modelo o el paradigma, entre comillas, de la materia oscura. O sea que Vera Rubin va a jugar un papel muy importante en la evolución del concepto de la materia oscura. Acá tenemos otras dos galaxias. Tenemos la galaxia NGC 6946 y la galaxia vista de canto, de perfil, de NGC 1560. Recordemos que no solamente de las galaxias, que serían los bloques básicos a nivel cosmológico del universo, no solamente tienen estrellas, sino también gas y polvo, y también uno puede encontrar las curvas de la variación en relación a la distancia del gas, como también de las estrellas y de la materia bariónica en general. Y se encuentran este tipo de curvas. Fíjense, en particular NGC en 1560, los circulitos indican las mediciones observadas, cómo se incrementa, ¿no? Lejos de lo que se esperaría con la tercera ley de Kepler, en el cual, digamos, la velocidad tendría que ir en baja a medida que nos vamos alejando del centro galáctico. Un trazador químico también de los discos es el carbono-oxígeno, y en el cual también sigue una planitud a medida que nos vamos alejando, o sea, la curva, sigue una planitud a medida que nos vamos alejando del centro galáctico. O sea que entonces, si nosotros tenemos una galaxia de disco, como la Vía Láctea, y en el cual acá tenemos 4 puntos, y si tomamos entonces estos 4 puntos, el rojo está más cerca del centro galáctico, y así sucesivamente nos vamos alejando del mismo. Entonces acá tenemos en esta curva las 4 mediciones de estos 4 puntos y lo que se esperaría de estos 4 puntos a través de la tercera ley de Kepler. Entonces, Vera Rubin supone de que tiene que haber más masa y que la distribución de la masa tiene que contener al disco, tiene que contener a la galaxia luminosa, para así decirlo, o sea, la masa luminosa, en una especie de denominado el halo, o sea, el halo esférico, el halo de materia oscura, ¿no? En forma esférica. O sea que acá ya entraríamos a una escala mayor, y como a esta escala mayor comenzaría a fusionarse y formarse estructuras que van a ser muy importantes en la estructura del universo, en la formación de las estructuras del universo, la presencia de esta materia, de la materia oscura. Bueno, también la evidencia de la materia oscura está dada por el efecto de las lentes gravitatorias, en el cual acá tenemos una galaxia y tenemos, por ejemplo, la posición real de un objeto lejano que está mucho más allá de esa galaxia. Y bueno, por el efecto de la distribución de la masa o energía en esta región local del espacio, vemos cómo sigue la luz cuando está en esta región
yendo hacia el receptor que es la Tierra, ¿no? O sea que lo que vemos es que tanto la masa luminosa como la masa oscura están distorsionando el espacio-tiempo y que la luz sigue los caminos más cortos para llegar al receptor, o sea, las geodésicas que van a seguir la luz en su camino para llegar a la Tierra. La masa-energía en esta región va a curvar el espacio de tal manera de que lo que uno observa en relación a la posición real de la estrella son estas dos posiciones aparentes a causa de lo que se denomina una lente gravitacional. O sea que esta masa juega como una lente en el cual la masa distorsiona el espacio y el resultado es una lente gravitacional en el cual del objeto real podemos ver entonces las imágenes aparentes del mismo del objeto, ¿no? Es decir, ¿cómo lo vería entonces el receptor de frente? Y vería entonces dos fuentes, que estas dos fuentes serían la extensión de los caminos de luz provenientes del objeto real, ¿no? Entonces también las lentes gravitacionales, de acuerdo al hundimiento del espacio, también uno puede calcular qué masa puede llegar a ver de acuerdo a la masa luminosa. Y también, como las galaxias espirales rotan, uno puede encontrar una relación entre la luminosidad de esa galaxia y la velocidad de rotación de las mismas. Y como la luminosidad está en relación con la masa, entonces una relación que nos permite, como indicador de distancias, y también encontrar la velocidad de rotación de las galaxias, es la relación de Tully-Fisher. Entonces, esa relación también nos permite acotar la presencia de masa no visible en las regiones de masa visible que están afectando a la luz proveniente de un objeto que está mucho más allá, como este caso de esta galaxia espiral. O sea que también puede haber un cúmulo, ¿no? Un cúmulo de galaxias, y el cúmulo de galaxias distorsiona el espacio-tiempo de tal manera de que también se ve afectado la luz en presencia de esa masa y, por lo tanto, por efecto de lente gravitatoria, y de acuerdo a cómo esté, cómo esté el objeto, si serían, por ejemplo, un cúmulo galáctico, vamos a ver arcos de luz del objeto externo a causa de, el efecto de la lente gravitatoria que produce el cúmulo galáctico. Y a gran escala se estima de que entonces la materia oscura perfila o de alguna manera guía a la materia visible en lo que se denominan la gran estructura a gran escala del universo, en los grandes filamentos y en las aglomeraciones o nodos donde se encuentran los grandes cúmulos galácticos. Bueno, ahora vamos a ir hacia el centro de la galaxia. Hacia el centro de la galaxia, como dijimos al principio de la charla, se encuentra en dirección entre la constelación de Sagitario, Escorpio y también la constelación de Ofiuco. Sagitario A, ¿no? Una fuente que fue descubierta por allá en el año 1974. Acá tenemos una imagen vista de canto y las dos constelaciones, Sagitario y el Escorpión, y por supuesto la dificultad que implica observar hacia el centro galáctico en el visible por la gran presencia de polvo interestelar en principio que absorbe la luz detrás de esta banda de polvo, en el cual dificulta verlo en el visible. Entonces se utilizan instrumentos en otro tipo de longitudes de onda que sean capaces de poder ser transparentes al polvo interestelar y poder observar así la región del núcleo galáctico, como por ejemplo longitudes de onda infrarrojas o también longitudes de onda, digamos, largas, ¿no? En el cual van a permitir estudiar justamente esa región del centro. Y justamente Sagitario A fue descubierta no por una imagen en el visible, sino por
el tipo de radiación que también emite, que no es en la región del espectro visible, que fue detectado de esa manera. Acá tenemos que justamente en el infrarrojo se pudo detectar muy próximo a lo que es el centro galáctico, donde está esta fuente con una estructura bastante compleja, y con la incógnita si la estructura Sagitario A rota o no, en el cual hay gran cantidad de arcos de material, inclusive hay nubes de gas circundante, y también hay un cúmulo estelar muy joven, próximo a esta región. Y luego de más de 16 años, y en particular 16 años, estudiando este cúmulo, se pudo observar digamos, el desplazamiento de las mismas, y a la vez se pudo determinar la variación de la velocidad, en el cual, como vemos, hay, en las órbitas de estas estrellas, se ve que en un momento dado aceleran y en otro momento desaceleran. Por ejemplo, si seguimos esta estrella, llegó a un lugar donde su velocidad fue mínima, se va acercando y vemos cómo la velocidad va incrementándose. Lo mismo con esta estrella, fíjense que nos vamos alejando y la velocidad va disminuyendo, pero a medida que se va aproximando, vuelve a aumentar su velocidad. Entonces podemos ver bien, de alguna manera, una aproximación, o sea que de alguna manera la segunda ley de Kepler nos está indicando justamente la variación de la velocidad, de que tiene que haber algo que esté afectando justamente que la velocidad no sea, digamos, varíe de la manera como estamos viendo en esta simulación. Bueno, y además se pudo determinar qué masa tiene que tener ese cuerpo de acuerdo a las velocidades con que se están moviendo estas estrellas en torno a él. Y bueno, y se estimó que hay una presencia de un cuerpo muy masivo, del orden de 4 millones de masas solares, en el cual sería entonces la presencia de un agujero negro digamos, no es un agujero negro supermasivo como agujeros negros de 1.000 millones de masas solares, eh, o agujeros negros que están en galaxias elípticas gigantes como Messier 87 o Messier 84 o Messier 86. O sea, es un agujero negro en el cual no tiene un disco de acreción que esté alimentando a ese agujero negro y se generen estructuras como, por ejemplo, jets bipolares, aunque hay algunos astrónomos que indican que podría llegar a tener la presencia de un jet. No tiene la estructura toroidal como las galaxias AGN, las galaxias con núcleo activo galáctico. Así que en realidad no es el prototipo, digamos, de un agujero negro supermasivo, sino, entre comillas, un poco menos, para decirlo de alguna forma. Acá tenemos entonces las órbitas y también la presencia de gas, que también va a sentir el efecto del tirón gravitatorio en presencia del agujero negro de 4 millones de masas solares. En particular, hay una estrella llamada S2, que fue la que pudieron completar en 16 años, y luego, continuando las observaciones por más de 25 años, pudieron, de acuerdo a los datos que fueron obteniendo, construir las órbitas, y vemos claramente, digamos, que todas tienen un foco común, que es justamente el agujero negro de 4 millones de masas solares. Fíjense lo reducido que es esto en el firmamento. Acá tenemos, por un lado, la ascensión recta, y por el otro lado, bueno, acá, en realidad acá están tomando una región del tamaño angular en el cual cabe esto en el firmamento, ¿no?
Fíjense lo pequeño que es si vemos los números tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. Bueno, y entonces la presencia sería justamente la presencia de este cuerpo, de las estrellas que circundan ese objeto muy masivo, Sagitario, la fuente asociada a Sagitario A. Y lo interesante es que estudiando la órbita de C2, de acuerdo a lo que ocurre cuando se encuentra en el periastro, de acuerdo a las leyes de Kepler, pero digamos con las correcciones que hay que hacer a partir de un cuerpo altamente masivo, digamos como a una distancia del orden de 3 veces la distancia que hay entre Plutón y el Sol, los efectos gravitatorios que va a sentir la estrella en el periastro. Por un lado, lo que se encuentra es ciertas anomalías similares a lo que se pudo detectar con Mercurio, es decir, no es una órbita cerrada en el cual el periastro va avanzando en el tiempo. O sea, hay un avance de lo que es el periastro de la estrella. Cosa que desde la mecánica clásica no se podía comprender cuál es la causa que genera justamente el efecto, digamos, del avance del perihelio, en este caso del periastro. Y bueno, entonces tenemos que enmarcarnos dentro de lo que es la relatividad general para poder comprender las anomalías que ocurren en una estrella muy próximo a un agujero negro del orden de 4 millones de masas solares para aclarar el tema del avance del perihelio y a la vez el tema de qué es lo que pasa con la luz cuando por el pozo gravitatorio del agujero negro la luz quiere escapar de esa región de la gravedad causada por el agujero negro. Acá tenemos los instrumentos en el cual Gravity, SHARP y NACO, en el cual acá tenemos los referentes de las mediciones que se hicieron para construir justamente la órbita de la estrella S2. Como referencia en cuanto al tamaño o longitud, este segmento que correspondería justamente a las 400 unidades astronómicas. Entonces, para comprender por qué cuando en el año 2018 se gana el premio Nobel a causa, digamos, del estudio de la estrella S2 en torno al agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, en el cual se respondía dándole una validación a la relatividad general. Entonces recordemos lo que es el principio de equivalencia, que es el principio fundamental en el cual se sostiene la relatividad general. Bueno, acá tenemos una persona en el cual a una misma altura libera dos bolas idénticas, sometido bajo un campo gravitatorio G. Es decir, por ejemplo, acá en la Tierra, ¿no? Acá en la Tierra estamos en un determinado lugar, largamos dos bolas a una misma altura y cronometriamos y vemos que van a llegar en forma idéntica a tocar el suelo. Ahora imaginémonos que tenemos un sistema, otro laboratorio, como indica acá, recién estuvimos viendo lo que pasa en el laboratorio A bajo el efecto de la gravedad G, y ahora estamos en un laboratorio B en el cual este laboratorio B que está, es un sistema en el cual no está apoyado, como ocurre acá en un sistema, este sería un sistema inercial en un campo gravitacional. Y este sería un sistema que
está acelerado a una aceleración contrario a la gravedad terrestre. Entonces, lo que se encuentra es que cuando a la misma altura, como en el laboratorio A, libera las dos bolas, llegan en forma idéntica a como también medía en el laboratorio A. O sea que, ¿cómo distinguir una situación con respecto a la otra? ¿Hay alguna manera de poder distinguir un laboratorio B lejos de un campo gravitatorio en el cual esté acelerado a una aceleración el equivalente al negativo de la gravedad, como esta persona que está en un sistema inercial pero bajo un campo gravitacional G? Bueno, no hay manera de poder distinguir ambas experiencias si uno está en un campo gravitatorio o lejos de un campo gravitatorio, pero acelerado bajo una aceleración menos g. O sea que para poder encontrar lo que nosotros naturalmente encontramos acá en la Tierra, si liberamos en nuestra habitación una moneda y vemos cómo impacta sobre el piso, si yo estoy en un lugar en el espacio lejos de un campo gravitatorio, pero lo acelero a una aceleración menos g, voy a encontrar el mismo efecto. O sea que las leyes de la física van a ser las mismas, son covariantes tanto en este escenario como en este escenario. O sea que no voy a tener distinción entre uno con respecto al otro. O sea que son equivalentes, el principio de equivalencia. Y si estuviese lejos de un campo gravitatorio, pero no acelerado, entonces la persona vería que los objetos, estas dos bolas, permanecerían en reposo con respecto al sistema, y que se cumpliría el primer postulado de la relatividad especial. O sea que si yo emito un haz de luz, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá tenemos dos sistemas, ¿no? Y acá esta manito lo que nos está haciendo es variar el campo gravitatorio. Entonces tenemos la trayectoria de la luz en un sistema de referencia inercial local. ¿Qué significa local? Porque recuerden que la gravedad varía con respecto a la altura, también rota la Tierra. Hay muchos efectos que si tomamos en forma global no necesitamos localizarlo tanto en el espacio como en el tiempo. O sea, tenemos que tomar una medida infinitesimal del espacio-tiempo como para validar esa experiencia de la equivalencia entre sistemas. Entonces, acá lo que tenemos es la trayectoria de la luz en un sistema de referencia inercial local. Y acá tenemos la trayectoria de la luz y del sistema de referencia inercial local, pero visto desde afuera, desde un sistema de referencia exterior. Y este sistema de referencia exterior está sometido a un campo gravitatorio. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Bueno, acá vemos que, digamos, esta persona va a ver que la luz sigue un camino recto, ¿no? Mientras que desde el exterior, lo que se va a observar, y si aumentamos la gravedad, fíjense cuánto más se va a curvar a medida que la gravedad aumenta. Entonces, bueno, acá se ve claramente bien, ¿no? Es decir, los dos valores de G que toma esta simulación de acuerdo a cómo se curva la luz. Es lo que se denomina la deflexión de la luz. Entonces, digamos, en presencia del agujero negro supermasivo, del orden de los 4 millones de masas solares, estudiando la estrella S2, se pudo comprobar el principio de equivalencia y a la vez el corrimiento hacia el rojo gravitatorio de cómo la luz va a perder más energía, por lo tanto va a correrse hacia el rojo, pero no por un corrimiento hacia el rojo de efecto Doppler porque el objeto se está moviendo en el espacio, o no el corrimiento hacia el rojo cosmológico a gran escala porque la galaxia se está alejando con respecto a nosotros por una cuestión de la métrica del espacio, sino justamente por el campo gravitatorio en el cual la luz va a perder energía para poder escapar de la misma, ¿no?
Y todo esto se pudo comprobar mediante el estudio de la estrella S2 en torno al núcleo galáctico. Pero este aquí que una nube de gas, o que también podría llegar a ser una estrella, G2, se esperaba de que por el agujero negro supermasivo se destruyese y cayese, pasando el horizonte de sucesos asociado al agujero negro. Y de lo que se predijo a lo que ocurrió, no sucedió tal como se lo esperaba. Entonces, de acuerdo a la naturaleza y al movimiento de las estrellas, y de acuerdo a lo que pasa con esta nube de gas de G2 circundante a este hipotético astro muy masivo, un grupo de astrónomos, en particular un astrónomo Argüelles de La Plata, construyen un modelo en el cual en realidad explicaría mejor y lo que ocurrió con la nube de gas G2 si consideramos que en realidad ese cuerpo, para galaxias de poca a mediana masa, que sería el peldaño para los agujeros negros supermasivos, que también explicaría la existencia de agujeros negros supermasivos, pelotones de materia, pero de materia oscura fermiónica, en el cual, según los modelos que explican ellos, resultaría mucho mejor, o por lo menos, por ejemplo, en el caso de la cinemática de las estrellas, responderían mejor las mediciones a la presencia de un pelotón de materia oscura llamada darkinos. Bueno, esto todavía, por supuesto, hay cierto consenso. Algunos astrónomos dicen que es una especie de hipótesis ad hoc de esforzar la situación para poder llevar a la teoría hasta las últimas consecuencias. Todavía no está descartado, pero bueno, no hay un consenso general como para decir que hay un cambio de paradigma. Así que bueno, entonces, en principio, acá tenemos lo que se denomina el cubo de las leyes de la física. Los tres ejes cartesianos tenemos G por un lado, el recíproco de la velocidad por el otro, y H barra, la constante de Planck barra. Entonces tenemos por un lado, ¿qué pasa si C tiende a infinito? Esto se convierte en cero, y si G es 0 y H barra es 0, estamos en este origen de coordenadas. Y estaríamos entonces en el modelo clásico de las leyes de Newton. Hay que recordar que la explicación también como hipótesis o teoría rival de la materia oscura es las teorías de la gravedad, digamos, qué alternativas podrían llegar a tener otras teorías con respecto a la gravedad para poder hacer la corrección, si la hay, por ejemplo, de las leyes de Newton. Se desarrolló justamente una teoría en el cual evidencia bien, o por lo menos empalma bien las mediciones con las galaxias espirales, que es la teoría Mond, para la física clásica. Y Bekenstein lo extiende, la teoría Tebes, tensor escalar, ¿no? Digamos, vectorial, tensor vectorial escalar, para la relatividad en general, ¿no? Bueno, entonces acá estaríamos con las tres leyes de Newton, pero si le agregamos G, estamos con la gravedad newtoniana. Y si C, digamos, tiene un valor finito, entonces estaríamos, si consideramos G0 y H barra 0, en los dos postulados de la relatividad especial, ¿no? Que todas las leyes de la física son covariantes con respecto a los sistemas de referencia inerciales, y la velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas de referencia inercial.
para la relatividad especial, ¿no? Y ahora si tomamos G, si agregamos G, entonces ahí aparece el tema de la curvatura del espacio y ya la gravedad no se ve como fuerza, sino la gravedad es la causa, digamos, es la manifestación de qué tan curvado está el espacio-tiempo a partir de la presencia de masa-energía contenida en esa región local del espacio-tiempo. Y si tomamos la velocidad de la luz y h barra, tenemos lo que se denomina la teoría cuántica de campos, ¿no? Bueno, entonces fíjense que en principio lo que encuentra el grupo de Andrea Hertz es justamente que se cumple para el agujero negro supermasivo en presencia de la estrella S2, analizando lo que le pasa a la estrella S2, la consistencia de la relatividad general. O sea, validando la relación que hay entre, digamos, la velocidad de la luz como una invariante y la constante de la gravitación universal como otra de las invariantes. Bueno, hasta acá entonces la charla. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Rafael por la interesante charla que nos ha dado hoy. Vamos a pasar a las preguntas. A ver, por favor, pueden ir dejando sus preguntas en la sección chat o también hay una opción aquí para levantar la mano, si es que desean hacer la pregunta verbalmente. Bueno, mientras tanto yo voy leyendo algunos de los mensajes que han dejado. Acá Claudia Estrella manda saludos desde Rivera, Uruguay. Silvana Pelayo desde Santa Fe, Argentina. Carlos Costa desde Montevideo, Uruguay. Hugo desde Lima. Daniel Mendicini también desde Argentina. A ver acá. Ya. Bueno, no sé exactamente a qué diapositiva se refiere, pero se refieren a una en especial. Dice acá, en esta gráfica, no sé cuál exactamente, se entiende que la velocidad de las estrellas permanece constante. ¿Cómo interpreta eso? No sé a qué diapositiva se refiere exactamente, de repente Jorge nos puede aclarar, porque Jorge ha hecho la pregunta. Velocidad en Andrómeda. ¿Acá? Sí. Esta, la de Andrómeda. Sí, velocidad en Andrómeda. Dice, en esta gráfica se entiende que la velocidad de las estrellas permanece constante. ¿Cómo interpreta eso? Dice. Bueno, aquí se infiere, por el estudio que hace Vera Rubin, porque no solamente estudió la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea, sino también estudió la cinemática del perfil de una importante población de galaxias espirales. Si ustedes buscan información de curvas de rotación de galaxias espirales, van a ver gráficos en el cual se muestra la juxtaposición de todas ellas y todas prácticamente presentan ese perfil de que no disminuye la velocidad de la rotación de las estrellas a medida que nos vamos alejando del núcleo galáctico. Antes de terminar con la respuesta, lo interesante también de la presencia del agujero negro, si en vez de ser un agujero negro fuese una pelota de materia oscura formada por darquinos, también extendería la materia oscura en el disco galáctico. Y por lo tanto también extendería la explicación de la causa de la materia oscura presente en una galaxia como las galaxias de disco o espirales. Entonces, supongamos que estamos observando una galaxia y no sabemos nada de lo que está ocurriendo con ella, entonces uno tiene como información las leyes de Kepler, y en particular la tercera ley de Kepler. Y uno diría, bueno, prácticamente todas las estrellas se mueven próximos al disco, y bueno, entonces podemos considerar las leyes de la mecánica clásica, las leyes de Newton,
Y entonces sabemos que la tercera ley de Kepler la podemos deducir a partir de la ley de gravitación universal de Newton con la fuerza centrípeta, ya que igualamos las fuerzas y llegamos a la tercera ley de Kepler. Entonces, uno esperaría, de acuerdo a la mecánica clásica, en la mecánica celeste, que las estrellas siguiesen el perfil A. Pero lo que se mide, por ejemplo, en la galaxia Andrómeda, el estudio de Vera Rubin, es que no seguía el patrón de la tercera ley de Kepler. Las leyes de Kepler están mal. Si la ley de Kepler está mal, y si estamos deduciendo de la ley F, de la M, de la segunda ley de Newton, M por A, y de la ley de la gravitación universal de Newton, G por M1 por M2 sobre R al cuadrado, entonces hay algo que está fallando en la mecánica clásica. Por eso, digamos, la hipótesis, que también se considera como una hipótesis ad hoc, la hipótesis de la construcción de la teoría Mond, en el cual haría una extensión, o un mejor, digamos, mejoraría la gravedad de la ley de Newton a grandes escalas. Vera Rubin decía, bueno, con respecto a la hipótesis de la teoría Mond, como así de alguna manera, ojalá que haya que hacer modificaciones en las leyes de Newton y no agregar más partículas y más materia a la materia en sí misma, ¿no? Bien en detalle la frase propiamente dicha, no me acuerdo, pero se entiende más o menos hacia dónde apunta. Entonces, como le ocurrió a Fritz Zwicky, a Vera Rubin, para poder explicar las mediciones y que siguen tan altas las estrellas, la velocidad rotacional de las estrellas, no siguiendo una curva kepleriana, es que la relación masa-luminosidad tiene que ser bastante elevada, indicando de que hay más masa, como hipótesis, ¿no? Como construcción de hipótesis, de la masa luminosa que uno observa. Y por ende, digamos, esa masa no luminosa explicaría que al tener más masa, las estrellas siguiesen ese perfil de velocidad y que no se escaparían de la galaxia. Bien, bueno, acá también hay Ingrid, manda saludos desde Buenos Aires, Guillermo Daniel desde Entre Ríos, Argentina. Y acá hay una pregunta de Daniel. Dice Rafael, las teorías o la teoría de gravedad modificada explicarían también la formación de las galaxias, ya que ya que la materia oscura explica la formación de las mismas. ¿La repito? Sí, sí, por favor. A ver, dice, la teoría de gravedad modificada explicarían también la formación de las galaxias, ya que la materia oscura explica la formación de las mismas. O si desea, Daniel de repente quiere activar su micrófono para que haga la pregunta verbalmente. Daniel. Hola Rafael, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué contás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, excelente la charla, muchas gracias. Te quería preguntar, viste que para que las galaxias se formen, la materia oscura es, digamos, prácticamente imprescindible. Sí, sí, Eh, es un marcador de la formación de estructuras. por eso Sí, tal cual. mismo, si las teorías de gravedad modificada serían, digamos, una hipótesis, digamos, aceptada, también podrían explicar cómo se forman las galaxias también. No, lo que Eso. pasa es que están acotadas en principio a la formación, o sea, la teoría de Mond es una hipótesis ad hoc en el cual está acotada justamente a las galaxias espirales, en principio. Ahora, la teoría Tevez, en el cual ya incluye la relatividad general, ahí podría haber algún indicador de la formación de estructuras. Pero en principio, sí, hay algunas teorías de la gravedad modificada que indican la formación de estructuras
pero la presencia de la cantidad de galaxias satélites, de lo que se ha detectado últimamente en relación a las galaxias más masivas, o sea, las galaxias satélites, las galaxias enanas que pueblan en general, es consistente con el modelo de la materia oscura fría, en principio, ¿no? O sea, con el modelo de Cold Dark Matter. Ah, bien, bien. Gracias, Rafael. Un abrazo. De nada. Igualmente, un abrazo. Bien, bueno, a ver, parece que no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta final bien breve. Mostraste, Rafael, una diapositiva que creo que eran un grupo de estrellas orbitando en torno al agujero negro central de la Vía Láctea. ¿En qué tiempo? Creo que me dijiste algo de 17 años o algo así. O sea, ¿qué cantidad de años se necesitó para determinar esa, eh, esa traslación, digamos, en torno al centro? Sí, fue un estudio, fue un estudio de más de por lo menos 25 años, y en ese tiempo se pudo cerrar o completar la órbita a ver, voy a buscarla, de la estrella S2. O sea, que el periodo orbital de S2, Ya, esa es de allí. fíjense que, sí, a ver, acá está, S2 tarda 16. Ah, ese es con sí, ¿Cómo? no, disculpa, o sea, 25 años han sido con telescopios terrestres, ese estudio. Bueno, me hiciste recordar, muy interesante la pregunta, por supuesto. Desde Hawái, cuando produjo el periastro, con los telescopios Keck 1 y Keck 2, por ejemplo, para poder estudiar justamente el momento del periastro. También los instrumentos del Very Large Telescope. Acá fue muy importante el juego de la interferometría por el tamaño angular. ¿Se acuerdan? Fíjense el tamaño que estamos hablando, ¿no? Entonces fue muy importante trabajar en conjunto como para poder resolver con más detalle y poder seguir el recorrido de las estrellas. Bueno, bien, esa era mi pregunta. Entonces, bueno, ya no hay más preguntas. Entonces pasamos a los créditos finales de la charla. A ver si por favor podrías dejar de compartir un momento, Rafael, por favor, para poder yo compartir algunas cosas. Sí. A ver. A ver, esperen que salgo del... Ahí está. A ver, entonces voy a compartir yo. A ver, ¿dónde está? Ya, a ver, vamos, para cerrar esta página, bueno, esta es la página oficial del Congreso de la Aliada, ya se la mostré al comienzo de la charla, así que están invitados a inscribirse y de paso para participar en el sorteo de, creo que eran tres membresías de la Aliada gratuitas por el año 2022. Así que ya saben, el día 12 de diciembre próximo es el 19º o 19º, se dice, no sé, bueno, Congreso de Observadores de la Aliada, que incluye el sexto simposio de estrellas variables y el tercer simposio sobre estrellas dobles. Entonces cerramos esto y nos vamos acá para mostrar la siguiente diapositiva. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, nuestro agradecimiento, como todas las semanas, a la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien semanalmente nos presta su plataforma Zoom. Y también, ya como es tradición aquí en la Aliada, le otorgamos un diploma al disertante, que el día de hoy ha sido el profesor Rafael Girola, con la excelente charla Aproximación al centro y rotación de la Vía Láctea. Rafael, te lo vamos a mandar al correo, unas palabras también, ¿te escuchamos? Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Y al final, lo que quería comentar justamente es qué interesante la radiación de fondo microondas, ¿no?
que uno observa, o sea, la distribución, y que para poder comprender esa distribución, uno se apoya en la mecánica cuántica, en los pilares de la mecánica cuántica, ¿no? Porque a partir de esa curva, fíjense qué interesante cómo esa curva, que no se comprendía en principio, digamos, la curva experimental que uno encontraba a fines del siglo pasado en relación al marco clásico de la termodinámica y del electromagnetismo del siglo XIX, no se esperaba. Ahí también tenemos un ejemplo de lo que se espera y de lo que se mide, ¿no? Y bueno, y la hipótesis que construye Max Planck de la existencia de esos paquetes o cuantos de energía y que no toman que no toman cualquier valor, sino que toman ciertos valores discretos. Pero a la vez, digamos, uno está observando la radiación de fondos microondas y a la vez uno tiene una ley empírica, observacional, pero que después se apoya en el marco teórico de la relatividad general, o sea, el marco cosmológico a partir de la relatividad general, que es la expansión del espacio-tiempo, la métrica, ¿no? Entonces ahí uno encuentra una evidencia observacional de ese cubo que les comentaba al principio, de la relación entre la relatividad especial y la mecánica cuántica, ¿no? Porque uno está observando una radiación de fondo de un universo muy pequeño, o sea, de la radiación de fondo de microondas, cuando el factor de escala, ¿no? Por supuesto, era mucho más chico que el actual, y lo que estamos llegando a recibir hoy, y la observación de las galaxias. O sea, una relación entre la métrica, pero bien empírico, y la curva de la radiación de cuerpo negro. O sea, los pilares de la mecánica cuántica y la relatividad. Claro que la especial, ¿no? Sería interesante llegar a la general. Bueno, muchas gracias nuevamente, Manuel, por dar este espacio y para seguir ahondando en estos temas de astrofísica deslaliada. Con Daniel Bendicini, que les deseo al grupo de Estrellas Variables La Aliada muchos éxitos y muy buenos resultados para el encuentro. Y ya tenemos pensado a ver cómo hacer, y el año que viene serán sorpresas para la gente de la Aliada entre variables y astrofísica. Muchas gracias. Gracias, Daniel, muy amable. Bueno, y para quienes deseen un certificado también de asistencia a esta charla, por favor, pueden escribir al correo charlas.liada@gmail.com, charlas.liada@gmail.com. Y como siempre, bueno, estas charlas llegan gracias al trabajo del equipo de Charlas Liada, de la sección Charlas Liada, a cargo del profesor Jorge Covenant y este servidor Manuel Rojas. Entonces cerremos esto. Bueno, seguramente ya saben, pero vamos a repetirlo. Esta charla está siendo grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Liada TV, que aquí lo ven. Ahí están todas las charlas anteriores de este ciclo del 2021 y también las del año anterior, 2020. Aquí las pueden encontrar. Están todas las charlas para que puedan descargar, repetir, compartir, todo lo que ustedes quieran. Y también, Manuel, saludo a todas las personas que estuvieron presentes. Gracias por haber asistido a la charla. Y bueno, hasta la próxima. ya, gracias, gracias. A ver. Bueno, también mencionarles el canal Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien semanalmente nos presta su plataforma Zoom. Aquí pueden encontrar su canal en YouTube también para que puedan visitarlo y ponerle un me gusta a sus videos y de paso contribuir a que Juan Carlos nos siga prestando su Zoom próximamente. Así que no se olviden de visitarlo. También, bueno, mencionarles rápidamente la página de la revista Universo de la Aliada, donde pueden encontrar el último número 65 y los números anteriores para que puedan descargar. Y abajo también están los requisitos para poder escribir en Universo o enviar sus fotos astronómicas. Y rápidamente acá una visita a la página Planeta Azul, de la sección Planeta Azul de la Aliada, a cargo de nuestro amigo Carlos Costa, desde Montevideo, Uruguay.
quien semanalmente pues la llena de nuevas novedades con respecto al trabajo que realiza en esta sección. También nos vamos rápidamente a la página de la página unificada de estrellas variables, que es de la Comisión de Estrellas Variables del CODE y de la sección de estrellas variables de la Aliada, que es en este momento una de las más activas. Bueno, tienen un grupo de WhatsApp, publican un boletín, alerta aliada, boletín de estrellas variables, por supuesto que la organización del próximo Congreso de la Aliada prácticamente está, el peso recae en el trabajo de esta interesante sección. Y por último, acá nos vamos a la página de la sección lunar de la Sociedad Lunar Argentina, que es amiga de la Aliada, una página amiga de la Aliada, que los sábados también da su ciclo de charlas, denominado Café Lunar. También tiene un boletín, El Observador de la Luna, y bueno, también están cordialmente invitados a visitar aquí. Y ahora sí, finalmente, eso sería todo. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la siguiente semana. A ver, acá han dejado algunos últimos saludos. Daniel manda saludos a Rafael, Rommel desde Trujillo, Rommel Villanueva, Claudia desde Rivero, Uruguay. Bueno, Silvana también manda saludos. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos la próxima semana. Ya pueden ver la grabación en un par de horas en el canal de la Aliada. Y nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, Rafael. Nos estamos viendo. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Chao, Manuel. gracias. Chao.